Ajá. Le voy a poner esto porque voy a pisar la basura. Ya vengo para la reunión a las 10. Voy a sacar la basura. No sé. No sé. Hay una media arepita y hay una 3/4 de arepita. La 3/4 de arepita es la que deberías comerse dar. Una grande, ¿verdad? 3/4. 3/4 de arepa. El otro cuartito se lo di yo a Gopi. Oye, dime qué es lo que voy a hacer. Agarro a los perros, los boto en la bolsita y los meto en la broma esa. Y entonces, yo no voy a esperar. Yo no voy a esperar.
Bien, ya hizo. Y en el bote de Mara no hay basura. Y eso no fue lo que me dijiste. Eso fue lo que me dijiste. Eso fue lo que me dijiste. Es lo que estás diciendo. Dijiste la basura que te voy a poner. Dijiste que estaba en la nevera. No me lo dijiste. No, sí. ¿Por qué no dices las cosas bien? Porque tú crees que yo hice todo.
No me vengas con esa. No me dijiste ahorita aquí la basura que te iba y yo busqué en el pote verde. Ahí no hay basura. ¿Y qué te costaba decirme que estaba en la nevera? Verga, cuando yo te diga la fecha y tú me digas, yo te voy y tú estabas ahí y no te acuerdas, no me vengas a decir que se te olvidó. Pues tienes esa mala costumbre. Yo no vi que la llevaste para allá. ¿Qué es eso? Yo te dije. No, señor. No, señor. No me venga a decir solamente que yo la acomodé con usted. Será con otro hombre, conmigo no. Coño, Nervi. Está bien, pues, está bien, no, hombre. La perra ya hizo y ya se botó. Yo le eché en la bolsita blanca. Y la puse como la que está más vacía es la amarilla, la metí en la amarilla. Porque la negra está full. Y agarré la caja que está afuera y la puse arriba de del pote azul. La caja, esa caja hay que botarla, ¿o no?
debe ser el frío de la nevera, el frío, la calentamiento, eso le echa gente a esa parte. Cuando buscan lo mojado, se pongan en la pereza para ustedes y el zapato se ve. Nueve y 40. Un solo participante. Bueno. A lo mejor sí, pero le tuvieron que dar muy duro para sacarlo, porque se pegó todo. Por eso. Aquí ponen un gabinete que aquí va la nevera, pero tienen un gabinete de por medio con la cocina. Claro. Que no las pueden poner pegadas. Eso está muy pegado. Pero ya te trajiste la basura de allá. Sí. Buenos días. Mi nombre es Miguel Mendoza y como
dije en la última videoconferencia, yo soy su profesor de la asignatura Física 1. Hoy vamos a dar inicio a la segunda videoconferencia relacionada con la asignatura. Vamos a esperar 5 minutos para que hayan más participantes en la videoconferencia y arrancamos. Les recuerdo que la mecánica que hemos establecido dentro de la asignatura es que los estudiantes revisen, estudien la teoría que ha sido cargada en la aplicación Saya y al analizarla y estudiarla, las preguntas y dudas que tengan sobre la teoría y los ejercicios las podamos comentar y resolver en cada una de las videoconferencias. He planificado hacer siempre 2 videoconferencias por semana. Los días martes y jueves serán siempre las videoconferencias de la asignatura Física 1. El tema que vamos a tratar hoy es el relacionado con álgebra vectorial. Vamos a esperar 3 minutos más para dar inicio a esta videoconferencia, la cual está siendo grabada. Las videoconferencias grabadas serán cargadas después en la aplicación Saya para que los estudiantes puedan mirarla y sacar conclusiones y resolver las dudas que puedan tener sobre la teoría y los ejercicios de la sección o parte que nos corresponde al tema número 1, que es el que estamos viendo en este momento, correspondiente a medidas y magnitudes físicas, factores de conversión, la parte de álgebra vectorial y lo que tiene que ver con cinemática relacionado con fuerzas y centro de masa. Vamos a esperar un poco y arrancamos la videoconferencia. Voy a cargar la presentación para que esté compartida en la pantalla de la aplicación Zoom. Esa es la primera lámina de la presentación relacionada con álgebra de vectores. Recordando lo que dije anteriormente, siempre va a haber, o voy a tratar de realizar, 2 videoconferencias por semana, específicamente los días martes y jueves, donde los estudiantes podrán ver un repaso de la teoría y las dudas que hayan tenido con los ejercicios de la teoría, hacerlas en la videoconferencia para tratar de resolver. También a través de los foros de la aplicación Saya 2 y el teléfono 0414-511-2518, que es mi celular, también pueden hacer consultas relacionadas con la materia y la parte que estemos viendo dentro de la asignatura física correspondiente al tema número 1. Bueno, sin más preámbulo, voy a comenzar la videoconferencia. Álgebra vectorial. Lo primero que tenemos que ver dentro de esta parte de álgebra vectorial es la definición de un vector. Un vector no es más que un segmento de línea recta que tiene dirección y sentido, donde podemos apreciar el punto de origen, que es su primer punto donde inicia el vector, y el segundo punto que sería su extremo. Este vector tiene una dirección y un sentido que se lo da la flecha, porque los vectores, la notación del vector finaliza en una flecha, una punta de flecha. Esa punta de flecha
le da a usted la dirección y el sentido del vector va a depender de dónde esté ubicado el vector dentro del plano cartesiano. Por lo general, el ángulo que forma el vector con el eje de las X en el plano cartesiano le va a dar la orientación al vector. Entonces, ahí tenemos una figura, ¿verdad?, donde se representa un vector B sobre una recta R de origen O y extremo P. El valor del vector o la magnitud del vector es lo que se conoce como su módulo. Eso es lo que determina la longitud del segmento que está orientado y la que siempre lo define. Este valor siempre será positivo porque va a ser igual al valor absoluto del valor que esté encerrado dentro de su valor absoluto. Entonces, retomando y definiendo de forma más sencilla, un vector es todo segmento de recta orientada que tiene un origen y un extremo sobre una recta y que tiene un sentido y orientación definido por la punta de flecha y por el ángulo que forma el vector con respecto al eje cartesiano. Dos vectores son iguales o equivalentes cuando tienen el mismo módulo y la misma dirección y sentido, como se mira o se observa en la figura. A y B son dos vectores paralelos que tienen la misma dirección y el mismo sentido. Si uno de los dos vectores cambia su sentido, así sea paralelo, ya no son vectores iguales o equivalentes. Todos los vectores, por ser magnitudes vectoriales, cumplen con las propiedades reflexivas, simétricas y transitivas de toda definición de equivalencia. Entonces, los vectores son iguales cuando tienen la misma dirección y el mismo sentido, cuando son vectores paralelos. Los vectores presentan componentes, ¿correcto? Para nosotros ubicarlos en el espacio, siempre debemos utilizar un punto de referencia, punto fijo. Y nosotros ubicamos los vectores en el plano cartesiano, que puede ser de 2 dimensiones, X o Y, o de 3 dimensiones. Para yo ubicar un vector en el espacio, necesito ubicar los puntos de origen y los puntos finales o el extremo del vector, ¿correcto? Y poder determinar su distancia a las rectas fijas en el plano perpendicular entre sí. Como se muestra en la figura, ahí tenemos un vector que parte desde P1 hasta P2, ubicado en los planos cartesianos o ejes X, Y y Z. Un vector puede tener valores positivos y valores negativos, porque son ubicados mediante los puntos que tiene el vector, las coordenadas del punto dentro del sistema de coordenadas cartesianas ortogonales de origen en O. Todo punto en el espacio queda determinado mediante su distancia a las 3 rectas fijas perpendiculares entre sí. Estas son las 3 rectas fijas del plano ortogonal cartesiano. Están fijas y perpendiculares, como nos damos cuenta, en el espacio. El vector se ubica en este plano cartesiano dependiendo de la distancia que ocupe cada punto o de las coordenadas que tenga cada punto en el espacio. Para este vector en específico, que va desde P1 a P2, nos damos cuenta que el punto 1 tiene un valor en X1, un valor en Y1 y un valor en Z1. Tiene una distancia para X1, tiene una distancia para Y1 y tiene una distancia para Z1. Al igual que el punto 2 tiene un valor en X2, un
un valor en y sub 2 y un valor z sub 2, que lo representa la distancia que tiene ubicada en la coordenada del plano cartesiano en los ejes X, Y o Z. Entonces, la componente de un vector respecto a un sistema de origen O, de ejes X, Y y Z, son las proyecciones del vector sobre cada uno de los ejes. Entonces, A sub 1 es la coordenada o distancia definida por la diferencia de distancias entre X sub 2 y X sub 1. Supongamos que el punto A sub 1 está definido entre la diferencia que existe entre un valor dentro del eje X sub X, llamado un valor mayor X sub 2 y un valor menor X sub 1. Eso forma un punto de referencia de coordenada, una distancia donde se coloca uno de los puntos específicamente sobre el eje X. Igual pasa para el eje Y o los puntos definidos en el eje Y y en el eje Z. Entonces, aclarando, un punto tiene definido en el plano ortogonal de 3 dimensiones un punto en X, en Y y en Z. Y ese punto se determina con la diferencia entre la distancia del punto mayor al punto menor. En forma general, vamos a decir que el vector A tiene coordenadas A sub 1, A sub 2 y A sub 3, donde A sub 1 es el punto definido en X, A sub 2 es el punto definido en Y A sub 3 es el punto definido en el eje Z. Para indicar cada uno de sus componentes, asumimos esta notación. Estos puntos pueden ser positivos y negativos. Recuerden que en 3 dimensiones o en 2 dimensiones habrá valores negativos en X que están ubicados de este punto del eje, valores negativos que están ubicados en Y valores negativos que están ubicados en Z. Cada punto de un vector puede estar definido en cada se define de acuerdo a esta posición que tengan los puntos. Dos vectores opuestos que tienen igual módulo y dirección, pero diferentes sentidos, tienen sus componentes iguales en valor absoluto, solamente en valor absoluto. Como consecuencia, dos vectores iguales tienen las mismas componentes en cualquier sistema de coordenadas. Dado que un vector o el vector de la figura es la diagonal del paralelepípedo, cuyas aristas serían A sub 1 en el eje X, A sub 2 en el eje Y A sub 3 en el eje Z. El valor de este vector será la raíz cuadrada del cuadrado de cada uno de los lados del paralelepípedo definido en X, en y en Z. Recordando un poco, o esto nos representa lo que nosotros recordamos en bachillerato como el teorema de Pitágoras. Para un triángulo rectángulo, la hipotenusa se define como la raíz cuadrada de la suma de los catetos elevados al cuadrado. Es la misma ecuación. Aquí A representaría en el triángulo rectángulo la hipotenusa, solo que este es un triángulo calculado en 3 dimensiones. Para 2 dimensiones solamente sería A sub 1 al cuadrado más A sub 2 al cuadrado. Pero esta fórmula es la misma fórmula representada en bachillerato como el teorema de Pitágoras. Entonces, operaciones con vectores. Suma y resta de vectores. Esas son las dos principales, y también existe la multiplicación de vectores, que puede ser escalar o vectorial. Entonces, para sumar dos vectores A y B,
que tenemos que hacer primero en forma gráfica es por el origen, por el extremo del vector A, perdón, vamos a llevar el origen del vector B en forma paralela. ¿Por qué en forma paralela? Porque, como definimos anteriormente, dos vectores son iguales cuando tienen el mismo sentido y la misma dirección. Cuando esos vectores son paralelos, se consideran vectores iguales. Lo que he hecho es trasladar el vector desde esta posición hasta esta posición, como se especifica acá. Y la resultante de sumar A más B sería el vector que se une desde el origen de A al extremo de B. Este vector es lo que se conoce como A más B. Entonces, la otra, para yo sumar vectores gráficamente, lo que tenemos que hacer es llevar por el extremo de A el origen del vector B y unir después el origen de A con el extremo de B. Esto también se puede realizar trazando paralelas en un paralelogramo por el extremo de A y por el extremo de B. Y la intersección de las dos paralelas trazadas en el paralelogramo uniendo A con B nos representa también A más B. Fíjense, si yo elimino esta parte de acá, estoy obteniendo esto que está aquí en la figura. Analíticamente, ¿cómo se representa esto? El vector A con las coordenadas a su 1, a su 2 y a su 3 en X, Y y Z, más el vector B con las coordenadas B sub 1, B sub 2 y B sub 3, debe ser igual a un vector C que tiene coordenadas C sub 1, C sub 2 y sub 3. Es lo que he hecho. He sumado para C sub 1 a su 1 en X y B sub 1 en X. Eso me da C sub 1. C sub 2 será sumar a sub 2 en Y con B sub 2 en Y. Y C sub 3 será sumar a sub 3 en X con B sub 3. Perdón, a sub 3 en Z con B sub 3 en Z. Aquí tenemos un ejemplo numérico. Si A tiene coordenadas 2, menos 1 y 2, y se lo voy a sumar a B, que tiene coordenadas 1, 1 y menos 1, si yo sumo A más B, la respuesta será 2 más 1, 3, menos 1 y más 1, 0, y 2 menos 1, 1 positivo. Realizamos entonces una suma algebraica. Aplicando esta ecuación, obtenemos cada uno de los valores o las coordenadas del C. C sub 1 igual a 2 más 1, C sub 2 igual a menos 1 más 1, y C sub 3 es 2 menos 1. Como ven, es bastante sencillo la solución de la operación de suma y resta del vector en forma gráfica y en forma analítica. Siguiendo con las operaciones, yo también puedo restar vectores. ¿Cómo sería la resta de vector? La resta de vector sería un vector con sentido contrario, como en el caso que tenemos U y B. Como vemos, B tiene sentido contrario a U. Este vector es un vector negativo. Se hace de la misma manera, solo que ahora va a ser una resta o una sumatoria algebraica con signo negativo. C sub 1 será U sub 1 menos B sub 1, C sub 2 será U sub 2 menos B sub 2 y C sub 3 será U sub 3 menos B sub 3. Se realiza la misma operación que mostramos en esta lámina, solo que ahora en vez de ser una suma será una resta. Y como dice la ley matemática o el teorema matemática, todo lo que está delante del paréntesis con signo negativo
cambia el valor de lo que está dentro del paréntesis. En este caso sería B sub 1 negativo, B sub 2 negativo y B sub 3 negativo. ¿Cuántos vectores puedo sumar? Todos los vectores que yo quiera los puedo sumar. Solo tiene que seguir la misma regla anterior. Por el extremo del primer vector, por el origen del primer vector, llevo el extremo del segundo. Por el extremo del segundo, llevo el origen del tercero. Y por el tercero, por el extremo del tercer vector, llevo el origen del cuarto vector. La resultante será la unión del extremo del primer vector con el extremo del segundo, del último vector. Así se suman vectores, la cantidad que usted quiera sumar. Se hace de la misma manera que lo hicimos en la página anterior, como se mostró en esta lámina. Los vectores pueden ser descompuestos en sus componentes para yo poder realizar una suma de vectores o una resta de vectores utilizando el mismo método analítico. Pero eso va a depender del cuadrante donde esté ubicado el vector dentro del plano cartesiano. Y como cada vector tiene un ángulo, debemos aplicar el teorema de Pitágoras dependiendo del ángulo que tenga el vector. Ese ángulo se define entre el eje X y el vector. Si el vector se encuentra en el primer cuadrante, el ángulo será el que va desde el eje X hasta tocar el vector. Si el vector se encuentra en el segundo cuadrante, el ángulo será desde el eje X hasta tocar el vector. Si el vector está en el tercer cuadrante, ese ángulo será desde el eje X hasta tocar el vector. Y si el vector está en el cuarto cuadrante, el ángulo será desde el eje X hasta tocar el cuadrante. Usted sumará o restará ángulo dependiendo de lo que consiga usted en el ejercicio. Aplicando el teorema de Pitágoras, siempre el cateto o el lado del triángulo rectángulo, si fuera este lado, sería la hipotenusa o la magnitud del vector multiplicado por el coseno del ángulo. Y si el cateto fuera el opuesto, como lo vimos nosotros en bachillerato, utilizando el teorema de Pitágoras, sería el valor de la hipotenusa por el seno del ángulo. Estas dos ecuaciones le dan a usted la componente de cualquier vector en el eje X y la componente de cualquier vector en el eje Y. Si estuviera aquí, sería de la misma manera. AX sería a coseno de este ángulo formado desde el eje X hasta el vector. Y la componente en Y sería A por el seno del ángulo formado desde el eje X hasta el vector. Esta ecuación es válida tanto para el primer cuadrante, para el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Lo que tiene que tener cuidado es el cálculo del ángulo del vector. Y como hemos dicho, el ángulo es el ángulo comprendido entre el eje X positivo y el vector que quiere usted calcular el ángulo. Y depende de la posición del cuadrante donde se encuentra. La resultante del vector siempre será la raíz cuadrada
del cuadrado de las componentes en X más el cuadrado de la componente en Y. Aplicando Pitágoras, nosotros sabemos que la tangente del ángulo será el cateto opuesto al ángulo sobre el cateto adyacente. Y para conseguir el ángulo lo que tengo que hacer es calcular la arcotangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En esta ecuación hay un error. Aquí debe ser A sub I y aquí debe ser A sub X. Hay que corregir este error en la lámina. Entonces, la componente de un vector en el eje X siempre será el vector por el coseno del ángulo. Y la componente en el eje X será la magnitud del vector por el seno del ángulo. El coseno del ángulo será el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y el seno del ángulo será el cateto opuesto o el lado opuesto sobre la hipotenusa. La resultante del vector será, o el valor del vector será la raíz cuadrada del cuadrado del lado adyacente elevado al cuadrado más el cuadrado del lado opuesto al cuadrado. El ángulo se calcula utilizando la arcotangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y el ángulo a calcular siempre será el comprendido entre el eje X y el vector. 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 Si fuéramos a calcular la resultante de dos vectores, como en este caso A y B, la resultante o el vector A, la resultante del vector A sería el lado adyacente elevado al cuadrado más el lado opuesto elevado al cuadrado. Opuesto al ángulo, adyacente al ángulo. La raíz cuadrada de AX al cuadrado más AY cuadrado nos va a dar el valor del vector. Lo mismo pasa para B. Raíz cuadrada de BX al cuadrado más raíz cuadrada de BY al cuadrado. Esta distancia de aquí a acá representa el lado de este triángulo rectángulo y este BY representa el lado opuesto de este triángulo a un ángulo que se encuentre definido en esta parte. La tangente será el cateto opuesto sobre el cateto adyacente y el ángulo del vector será, donde tiene la dirección el vector, será el arco tangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y la resultante en X será A sub X más B sub X, que sería la resultante acá más B sub X. Este valor de acá, si nosotros fuéramos a calcular esta resultante, sería Rx. Este lado, que es Rx, no es más que la suma de AX. Supongamos que ahora el vector es este, que es la resultante. Este lado del vector del triángulo es AX más BX, que sería Rx. Y este lado, que sería todo esto, sería RY, que es la suma de AY más B sub Y. ¿Correcto? Si tuviéramos más de un vector, para conseguir la suma de todos los vectores, la cantidad de vectores o componentes en X de todos los vectores sería la resultante total en X de cada uno de los vectores. Y
igual pasa para Y. La resultante del vector sería la sumatoria de todas las componentes en Y de cada uno de los vectores. Al final, la resultante total de la suma de todos los vectores sería la raíz cuadrada del cuadrado de las componentes en X al cuadrado más el cuadrado de las componentes en Y. Si tuviéramos tres componentes, tanto en X, en Y y Z, la ecuación esta se aplica igualmente para cada uno de los ejes. Debemos calcular entonces una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. El vector tiene las tres componentes y su valor, al igual que lo representa la ecuación acá, será la suma del cuadrado de cada una de las componentes. Para todos los vectores, la resultante en el eje Z será igual que acá, la suma de cada uno de las componentes en Z de cada uno de los vectores. Y al final, la resultante de sumar una cantidad de vectores en el plano cartesiano X, Y y Z en tres dimensiones será el cuadrado o la suma de los cuadrados de cada una de las componentes en X, en Y y Z. La raíz cuadrada de eso nos va a dar a la resultante total. Esta ecuación que está acá es esta misma ecuación que está acá, solo que ahora tengo tres ejes y aquí tengo solamente dos ejes. Y estas ecuaciones que están acá se aplican igualmente para calcular cada una de las componentes en X, en Y y en Z. Para la próxima clase, cuando veamos los ejercicios, se entenderá más fácil esta teoría que estamos aplicando. Entonces, ¿cuál es la estrategia para sumar vectores? Como lo vimos en la clase anterior, la estrategia siempre será identificar los conceptos, plantear el problema y ejecutar la solución aplicando las ecuaciones que vimos anteriormente. Estas ecuaciones que están acá. Siempre será la misma estrategia. Esta estrategia nos podemos ayudar construyendo una tabla donde tengamos definido para cada cuadrante, ¿verdad?, el valor de la componente en X y el valor de las componentes en Y, para nosotros poder sumar algebraicamente cada una de las componentes en X y cada una de las componentes en Y. Y al final ejecutar la resultante de los vectores de cada una de las componentes mediante la ecuación que vimos anteriormente y calcular la dirección que tiene el vector resultante. Siempre que se resuelvan ejercicios de vectores, debemos calcular la resultante y debemos calcular el ángulo que nos define la dirección del vector. Siempre, cuando veamos los ejercicios, veremos cómo construir esa tablita que nos va a facilitar el cálculo de la resultante de un ejercicio de vector. Continuando, vamos a ver ahora un concepto que es definido como vector unitario. ¿Qué es un vector unitario? Un vector unitario es un vector de magnitud 1, que tiene un valor 1, que tiene un módulo 1 y no tiene unidades. El único fin del vector unitario, este que está acá, y en I y en J, es indicar la dirección del vector. ¿Correcto? Entonces, y la notación del vector es colocándole sobre la letra minúscula como un sombrerito.
un sombrerito. En los libros de física, los vectores unitarios están definidos de esta manera. Su única finalidad es definir la dirección del vector o el eje donde está definido la coordenada del vector. Por lo tanto, AX tiene un vector unitario definido en Y y AY tiene un vector unitario definido en J. Entonces, para definir los vectores, ¿verdad?, utilizando la notación del vector unitario, para el vector A lo definiríamos AX sub Y, AY sub J si estamos trabajando en dos dimensiones, y B lo definiríamos como B sub X sub Y y B sub Y J. La resultante de la sumatoria sería la suma de cada uno de los valores de A y B. Sería A más B o A sub XY más AY sub J más B sub XY más BY sub J. La resultante sería sumar términos de Y y términos de J. Como estamos acá, los agrupamos por vectores unitarios y los sumamos, los agrupamos por vectores unitarios y los sumamos. Y la resultante será una resultante de X, Y y una resultante de RY en J. Al igual que lo hicimos anteriormente cuando vimos la lámina anterior. De esta forma. Aquí lo que hemos sumado se suma de la misma manera. De la misma forma se suma los vectores porque la suma de vectores siempre será de esa manera. Para tres vectores, para dos vectores que tienen componentes en X, Y y Z, se realiza de la misma forma. Se agrupan en Y, se agrupan en J y se agrupan en K. Y se suman los valores para obtener una resultante en X sub Y, una resultante en Y sub J y una resultante en ZK. De la misma forma que lo hicimos acá, de la misma forma lo hacemos en este lado cuando son tres ejes. Bueno, con eso finalizamos cómo sumar y restar vectores utilizando la descomposición de sus componentes y utilizando la forma gráfica con las ecuaciones asociadas al teorema de Pitágoras que debemos recordar desde bachillerato. Entonces, vamos a ver ahora productos de vectores. Existen dos operaciones de productos de vectores. Una operación es el producto escalar y otra operación es el producto vectorial. En el producto escalar, la respuesta del vector será un valor numérico. Y para yo multiplicar escalarmente, debo aplicar esta ecuación. A por B, que es como se denota en el producto escalar, será igual al valor de A multiplicado por B por el coseno del ángulo. ¿Correcto? Por el coseno del ángulo. ¿Este ángulo cuál es? El ángulo es el ángulo que forma el vector A con el vector B. El ángulo que está definido entre los dos vectores. Porque B coseno, como está aquí en la ecuación, es la proyección de este vector sobre el vector A. Siempre será así. El valor que obtengamos depende del coseno del ángulo que tengamos. ¿Cuál es ese valor? Ese ángulo estará definido entre 0 y 90 grados y siempre será positivo y negativo si está entre 90 y 180 grados. ¿Y eso por qué?
porque el coseno de 0 siempre será 1, el coseno de 90 será 0 y el coseno de 180 será menos 1, dependiendo del ángulo. Recuerden, en el plano cartesiano los ángulos van desde 0 hasta 360 grados, que es la vuelta o el giro completo del ángulo. Entonces, cuando llegamos a 360 grados, el valor del coseno está definido matemáticamente como 0. Cuando vale 0, vale ese ángulo, el coseno vale 1. Cuando el coseno vale 0, cuando el ángulo es 90 grados. El coseno vale menos 1 cuando el ángulo es 180. El coseno vale 0 cuando es 270 grados y el coseno vale 1 cuando vuelve otra vez a 360 grados. Entonces, el ángulo define el valor escalar o numérico de la operación de A por B coseno del ángulo. En la lámina mostramos cómo sería realizando la misma, el valor de utilizando las componentes. Al calcular las componentes tanto en X como en Y y en Z, el resultado debe coincidir con este resultado que le dé la ecuación. Ese es un ejercicio que podemos ver cuando veamos las clases de ejercicio, o veremos cuando veamos la clase en el ejercicio, la clase de ejercicio o la videoconferencia de ejercicio. Producto vectorial. La denotación o la notación del producto vectorial se expresa A por B. En el producto escalar, aquí había un puntico, es lo que la diferencia del producto escalar. Y se usa para describir el torque. ¿Qué es el torque? O el par. Ejemplo, cuando usted utiliza un destornillador para colocar un tornillo en un punto, usted lo que hace es darle vueltas al destornillador aplicado sobre el tornillo y él, a medida que le da vuelta en sentido de las agujas del reloj, el tornillo se va introduciendo. Si usted quiere sacar el tornillo, usted le aplica el torque en sentido contrario. En sentido contrario a la aguja del reloj, el tornillo va saliendo. Eso depende también de cuál asuma usted como positivo o negativo, porque yo puedo asumir como negativo cuando lo estoy introduciendo y cuando lo estoy sacando lo puedo asumir como positivo. En ingeniería, todos los ángulos en sentido contrario a la aguja del reloj son positivos por lo general. Todos los ángulos en sentido contrario a la aguja del reloj son positivos y todos los ángulos que van en sentido de la aguja del reloj se consideran negativos. La ecuación del producto vectorial, al igual que la ecuación del producto escalar, viene representada por la multiplicación del vector A por el vector B, o el vector que tenga usted acá, por el seno del ángulo. Volvemos otra vez. El ángulo define el valor del seno. Para 0 grados será 0 y para 180 grados también será 0. Solamente tendrá valor de 1 en 90 grados y en 270 grados. Entonces, el sentido de la mano le va a dar a usted la dirección que lleva el vector. Cuando usted aprieta el tornillo, la dirección es positiva. Y cuando usted saca el tornillo, la dirección es negativa, haciendo referencia a un ejemplo de la vida real. Entonces, a la final, resolviendo cada uno de los elementos vectoriales unitarios, nos damos cuenta que la solución de un producto vectorial A por B no es más que la solución de una matriz
de 3 por 3, donde cada uno de los términos representa, las componentes representan la multiplicación, aplicando Ruffini o aplicando cualquier otro método de soluciones, el método de lluvia de una matriz de 3 por 3, podemos conseguir cuánto es el valor de la componente en X, cuánto es el valor de la componente en Y y cuánto es el valor de la componente en Z, aplicando el método que usted quiere utilizar para resolver la matriz de 3 por 3. C sub X será entonces A sub Y por B sub Z para I, menos A sub Z por B sub Y, eliminando la columna I. Tendríamos este valor. Si eliminamos utilizando el método cada una de las componentes en I, primero eliminamos esta, luego eliminamos esta y por último eliminamos esta y multiplicamos cruzado la solución de cada uno de los términos. Eso es lo que está especificado en esta solución. Utilizamos el método de solución de la matriz 3 por 3. Primero los valores de I con la respuesta de A sub I por B menos B sub C, A sub I por BZ menos A sub Z por BY. Si quisiera conseguir el valor de J, elimino la J y multiplico A sub Z por B sub X y A sub X por B sub Z. Si quiero conseguir el valor de K, entonces elimino la columna K y multiplico A sub X por B sub Y y A sub Y por B sub X. Tiene que resolver la matriz utilizando el método que quiera utilizar o que esté presente o que usted se sepa para resolver una matriz de 3 por 3. ¿Cuántos métodos conoce usted de solución de matrices de 3 por 3? Ruffini, lluvia o el método de eliminación por columna, copiando cada columna y va resolviendo usted cada una de estas. Usted elige su método de solución. Entonces, con esta lámina terminamos la clase de la videoconferencia asociada a el tema de álgebra vectorial. Para el próximo martes tenemos planificado a la misma hora una videoconferencia para resolver ejercicios asociados a álgebra vectorial. Si tienen alguna pregunta, muy buenos días, Dionis. Encantado de que esté presente. Pueden hacer sus comentarios o si tienen alguna pregunta que hacer o algo que decir sobre la presentación, lo pueden hacer con toda confianza. Recuerden que la primera tarea evaluada trata sobre medidas, unidades básicas en física, factores de conversión y lo que se refiere a álgebra lineal. Perdón, álgebra vectorial. Hoy solamente tuvimos dos participantes, mi persona y Dionis Guataras. Vamos a dar un tiempo por si existe alguna pregunta. Buenos días, Dionis. Cualquier pregunta la puede hacer a través del chat de la aplicación o utilizando su micrófono que en este momento lo tiene apagado. Si quiere lo puede prender y me hace la pregunta directamente si tiene alguna observación a la presentación. Aquí veo que hay una pregunta. Bueno, los buenos días de Dionis.
Me llevé 50 minutos. Bueno, suficiente. Las unidades de conversión. Los factores de conversión, Dios, no las unidades. Si recuerdo un poco, pero los cosenos y senos sí se me enreda un poco de las unidades, los factores de conversión. Ok, Jonis, en la próxima clase, bueno, vamos a tratar de poner ahorita un ejemplo para explicar lo del coseno y el seno. Eso no se utiliza en los factores de conversión. En los factores de conversión utilizamos son valores para multiplicar linealmente y poder transformar una unidad de un sistema a otro. El seno y el coseno lo utilizamos, ¿verdad?, para determinar las componentes, los valores de las componentes en X y Y de cada uno de los vectores, de acuerdo a la clase que acabamos de ver. Vamos a ver otra vez, a compartir la pantalla y vamos a buscar la presentación para explicar eso. Fíjense en este ejemplo, Dios. El vector A forma con el eje X y el eje Y un triángulo rectángulo. ¿Por qué se denomina rectángulo? Porque este ángulo que está acá, que forma el eje X con el eje Y de este triángulo, vale 90 grados. ¿Okay? El teorema de Pitágoras, que usted vio en bachillerato, ¿verdad?, define que el seno de este ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre el valor de la hipotenusa. Y el coseno de este ángulo será igual al cateto adyacente o al lado adyacente sobre el valor de la hipotenusa. El vector en este triángulo lo representa la hipotenusa que usted vio en bachillerato cuando aplicó el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras especifica, aclara claramente, muy fácilmente, que la hipotenusa, que es el vector, que está acá, el valor del vector, es la raíz cuadrada del valor del lado AX al cuadrado más el valor del lado AY al cuadrado. Usted sustituye aquí el valor de este lado y sustituye aquí el valor de este lado y los eleva al cuadrado y los suma después y le calcula la raíz cuadrada, usted va a obtener el valor del vector. En los ejercicios de vectores, por lo general, este valor de la hipotenusa, que es el módulo o la magnitud del vector, se da en el ejercicio. Entonces, si yo tengo este valor, para yo conseguir el valor de este lado, solamente tengo que conocer el ángulo y multiplicarlo por la magnitud del vector para obtener el lado. Ese lado es lo que representa o lo que se conoce como la componente en X del vector. Para la componente en Y, que sería este lado en Y, tendría que utilizar el valor del seno del ángulo multiplicado por el valor del vector o la magnitud del vector. Entonces, de eso se trata el coseno y el seno en la operación del cálculo de las componentes para un vector. Eso también funciona
para calcular una componente en el otro eje. Si usted tiene tres ejes, como está acá, donde tiene otro eje, ese sería aplicando la misma forma. Tendría que utilizar el ángulo que está formando y utilizar la ecuación del coseno para calcularlo en esa componente con ese ángulo y utilizar el seno para calcularlo en la parte de ese punto. De aquí para acá y de aquí para acá. El seno y el coseno solamente lo utilizamos para calcular las componentes del vector. Las componentes de los vectores que usted vaya a sumar o restar en un ejercicio de vectores. Vamos a ver si puedo conseguir cargar vectores. Ah, sí, sí. Los vectores. Déjeme salirme un momentico y buscar una presentación. No se puede minimizar a Zoom durante la grabación de la reunión. Ok. No lo podemos hacer. Entonces vamos a tener, creo que le respondí, no sé si le quedó clara la explicación de la pregunta que usted me hizo. El coseno y el coseno solamente se utiliza para calcular las componentes de los vectores, no los factores de conversión. Los factores de conversión se utilizan en el tema anterior o en la parte anterior del tema 1 referido a sistemas de unidades y factores de conversión en física. Otra pregunta, Dionis.
Ahí le acabo de enviar, Dionis, la respuesta a su pregunta. Todo se basa en el teorema de Pitágoras, porque los vectores forman con los ejes X y Y un triángulo rectángulo. Como forman un triángulo rectángulo, usted le aplica el teorema de Pitágoras para determinar el valor de cada una de las componentes que lo que representan en el teorema de Pitágoras son los lados adyacentes, el lado adyacente y el lado opuesto al ángulo. Por eso es que se utiliza el seno y el coseno para determinar eso. Lo importante en los ejercicios que vamos a ver será cómo determinar, es lo básico. Tenemos que saber muy bien, determinar muy bien el ángulo que forma el vector con el eje. Ese es el punto más importante, determinar ese ángulo. En función de ese ángulo, lo único que queda después es aplicar, calcular las componentes utilizando las ecuaciones del seno y el coseno. Sumar cada una de las componentes en X, cada uno de los resultados en X y en Y, y por último determinar con el mismo teorema de Pitágoras y la raíz cuadrada del cuadrado de cada una de las componentes, la resultante del vector. Y al fin, y lo otro que sería es el ángulo, determinándolo a través del arco tangente del valor de la componente en Y dividido entre la componente en X. ¿Cualquier otra pregunta, Diony? Con esto damos por finalizada la videoconferencia del día de hoy. Gracias por participar. Yo esperaba que estuvieran mucho más estudiantes, pero bueno, no importa. Esta conferencia y esta videoconferencia ha sido grabada y después, cuando yo la finalice, ella se cargará y la trataré de subir a la aplicación Saya y la incluiré en las actividades del tema número 1 para que ustedes la puedan ver otra vez. Gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Nos vemos el próximo martes a la misma hora, 10 de la mañana. Espero que estén presentes todos o tenga una mayor cantidad de participantes en la videoconferencia. Gracias.